Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy tenemos como invitado en esta segunda parte del programa a Carlos Salaverry, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de INAU, SUINAU. Bienvenido. Gracias. Bueno, tal vez, no sé si todos están al tanto, pero desde hace ya un tiempito que el SINAU, junto con el Sindicato de Trabajadores de INISA, elaboraron un plan para la infancia y la adolescencia, que de alguna manera titularon Plan de Emergencia para Infancia y Adolescencia, ¿no? Lo estuve leyendo en su totalidad. Tengo entendido que utilizaron además para este informe, para este plan o su elaboración, datos del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, ¿no? Para tener, bueno, números, cifras, insumos contundentes para desarrollar el planteo y las recomendaciones. Sin duda que nuestro país tiene un montón de cuestiones que son estructurales, que no es que no se hayan atendido, pero su atención nunca terminó siendo lo efectiva que uno desearía, en varios temas, ¿no? Y a veces sí, con más o menos sensibilidad, a veces sí, con más o menos efectividad. Hablamos de los problemas estructurales que remiten a la pobreza, que hoy hablamos de pobreza infantil, además, porque como en algún momento se habló de la pobreza con cara de mujer, bueno, hoy se hace especial atención en la pobreza de hogares donde hay niños y adolescentes. Otro tema enorme que va creciendo en atención es todo lo que tiene que ver con el consumo, las adicciones, salud mental, y ni que hablar los programas concretos de reclusión o rehabilitación que se sueñan pero que nunca terminan de concretarse para adultos, pero tampoco para los menores, ¿no? Más los demás organismos del Estado que tienen esa delicadísima tarea de velar por la seguridad de quienes están bajo su órbita, ¿no? Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en el INAU. Lo que sí me pregunto antes, porque les cuento que el plan es súper abarcativo, ¿no? Si son los sindicatos que tienen que elaborar un plan o son los gobiernos que tienen que hacerlo, los partidos políticos. Bien, muchas gracias por la invitación. Capaz que les cuento un poco por qué tomamos esta iniciativa y un poco eso responde a su A la pregunta. pregunta, sí. En realidad, con nosotros como sindicato, somos el Sindicato de Trabajadores de INAU y de Sí, INISA, hemos venido a esta casa en varias sí, infinidad de veces. oportunidades, periódicamente, con una serie de dificultades. Y en un momento llegamos a la conclusión de que en realidad teníamos que tener alguna iniciativa que anticipara las situaciones que como trabajadores de estas instituciones recibimos como consecuencia. Digamos, nosotros estamos en una pelea eterna por recursos, ingreso de personal, los servicios con hacinamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que en determinado momento llegamos a la conclusión de que teníamos que precisamente tomar una iniciativa y generar un diálogo con el sistema político. Y nosotros ahora elaboramos esta propuesta para presentársela a los precandidatos presidenciales de todos los partidos. Hemos tenido una ronda de entrevistas con los precandidatos. La idea es instalar la discusión y nuestra visión desde el lugar que nos toca en el escenario, de por dónde deberían ir algunas medidas tendientes a la prevención. Es decir, porque a nosotros lo que nos llegan son situaciones de vulneración grave y en una magnitud que no hay institución capaz de dar respuesta a todos los desafíos. Entonces, de alguna manera, este documento lo que apunta y está estructurado de esa manera, es decir, el plan de emergencia es una parte, nosotros proponemos 5 ejes en lo que serían medidas urgentes para el próximo gobierno, sea cual sea, que deberían adoptar en el primer año de gestión. Queremos aclarar de que no entendemos de que sea, digamos, la verdad
revelada esto. Es Sí, decir, no, está bien. De hecho, hay muchos puntos que ya están incluidos en los programas de gobierno de los precandidatos, sí, ¿no? y tampoco tiene gran innovación en el sentido de que en muchos aspectos las medidas son de fortalecimiento de programas Sí. ya existentes. O sea, sería por lo presupuestal, digamos. Sí, eso es un aspecto, hay algunas medidas, pero muchas no tienen que ver con el INAU propiamente o con el INISA. Es decir, nosotros entendemos que hay aspectos generales en la sociedad y de otras instituciones que tienen que asumir, digamos, responsabilidad en la respuesta que se le da a estos sectores de la población. Por ejemplo, claramente la situación de salud mental y derivados, digamos, el tema del consumo problemático, el tema del suicidio. Es decir, son aspectos que, en primer lugar, como sociedad, pero que hay otros actores en la sociedad que tienen que asumir responsabilidades. El tema es que lo que observamos es que en realidad tanto INAU como INISA operan como último eslabón de la cadena, es decir, una sucesión de situaciones de vulneración de personas en la sociedad, sobre todo menores de 18 años en nuestro caso, que finalmente, yo qué sé, el sistema educativo los expulsa, no encuentran acceso a la salud, etcétera, a la vivienda. Y terminan, digamos que el INAU, la justicia determina que el INAU se tiene que hacer cargo para la protección de esos derechos. Entonces entendemos que es una lógica que se ha venido aplicando a lo largo del tiempo y que en determinados sectores, esto que se mencionaba de la pobreza sube y baja, pero hay una proporción. Duro. Sí, que se Hay mantiene. una proporción de evolución fija, digamos, entre la pobreza general y en el caso de la pobreza infantil siempre se duplica. Es decir, si la pobreza general es del 10%, en infantil es del 20%, si baja al 8%, es del 16%. Entonces, hay aspectos estructurales y un poco el enfoque de la propuesta tiene que ver con intervención en hogares pobres. Es decir, tratamos de salir de esa lógica de que hay instituciones... Pero eso es política social, política pública social. Por supuesto, no, es que la propuesta es... Bien integral, sí, yo creo más allá del plan de emergencia, luego hay 10 ejes temáticos Sí. para discutir públicamente Exacto. y elaborar políticas públicas hacia la infancia y la adolescencia a lo largo del próximo periodo, ¿no? Bien, le voy a hacer una pregunta que, de no ser porque estamos en periodo electoral, no al lugar, digo, pero corresponde porque estamos en periodo electoral, justamente, ¿no? Y estamos hablando de un documento que se titula Plan de Emergencia, que habla de emergencias. Cualquiera podría decir que esto tiene una intencionalidad política, partiendo del PIT-CNT, ¿no? Sí, bueno, en tiempos electorales todo tiene intencionalidad política. Nosotros no lo formulamos con esa intención y de hecho lo pusimos a disposición, invitamos a los precandidatos de todos los partidos y respondieron los candidatos de todos los partidos. Y tuvo una buena recepción. No se vio, digamos, o no se recibió como una jugada política partidaria en favor de tal o cual sector, sino esto es un tema que trasciende a los gobiernos, es decir, puede haber ido mejor o peor, pero el tema de la pobreza infantil está instalado hace 40 años en el país. No, por eso el planteo del momento y el contexto electoral. El momento responde precisamente a que nosotros entendemos, y hay otras consideraciones que se mencionan en el documento, que a su vez va a haber un segundo documento más específico y desarrollado para las instituciones, tanto INAU y INISA, que con la intención de tratarlo con los próximos gobernantes, digamos. Ahí sí más de propio INAU y INISA, porque en realidad este documento tiene pocos puntos vinculados a INAU y INISA. Básicamente son cuestiones de política general. En realidad lo que nosotros entendemos es que más allá de quién esté en el gobierno, es necesario cambiar el enfoque de la intervención. Entonces, en cierta medida se viene haciendo más o menos lo mismo, con más apoyo o énfasis en un programa o en otro, pero no se logra de alguna manera revertir esa situación extrema. Nosotros decimos plan de emergencia
en situaciones concretas como esto el incremento que lo generó indicadores del propio gobierno, ¿no? De incremento en la pobreza infantil. Pero en realidad no es solo eso. Nosotros, desde el punto de vista, en el proceso de elaboración de este documento, participaron a través de entrevistas trabajadores de muchas áreas, y lo que llegamos a la conclusión es que se está gestando toda una situación que no está siendo registrada a nivel de estudios académicos o del debate político, que tiene que ver con un deterioro importante, digamos, del tejido social. Cuestiones de violencia instalada a nivel de la adolescencia y la infancia. La irrupción, digamos, de modalidades delictivas o desarrollo de cuestiones vinculadas territorialmente al narcotráfico. Entonces, hay situaciones que nosotros entendemos que es necesario generar propuestas con un carácter urgente e inmediato. Luego, y que trasciendan al partido que esté ocasionalmente en el gobierno. Y luego hay que reformular todo el eje de la intervención, digamos. INAO es una institución, cumple 90 años este año, que ha tenido a lo largo de décadas distintos enfoques vinculados, yo que sé, a la visión que se tenía de los niños. Eso ha ido cambiando los distintos paradigmas. El nuevo código coloca al niño como sujeto de derecho. Entonces, las instituciones se van modificando, pero hay aspectos concretos de impacto, digamos, en la situación de la infancia que es necesario atender con urgencia. Bien. Le hago la última pregunta de mi parte y abrimos al panel. Quienes hoy son contrarios a ensobrar el día de las elecciones, el casi seguro plebiscito en torno a la seguridad social, ustedes, el PCNT, son quienes justamente promueven estos cambios. Sus detractores hacen especial hincapié en los recursos que se va a comer el país financiando esta nueva propuesta, ¿no?, de seguridad social que ustedes quieren promover. Pero a la vez son los mismos que están planteando reforzar las políticas públicas, y entre otras cosas con recursos económicos concretamente, porque hablan de las transferencias, concretamente de dinero. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo va a ser el gobernante que le toque la repartición? Creo si que sale el plebiscito, ¿no? Creo que son dos aspectos, sí. Serán dos aspectos distintos, pero salen del mismo bolsillo. No necesariamente. ¿No? Y claro que no. Es decir, creo que, paréntesis, colocamos otro tema en discusión, que es el tema de la reforma. No, es la financiación de las ideas. Sí, pero la reforma jubilatoria, los partidarios de mantener las modificaciones instalan un escenario inmodificable, que es que el régimen se financia con los que hoy aportan como aportan. Y en ese sentido siempre va a haber déficit. Quienes impulsamos un cambio en esa lógica, entendemos de que en Uruguay hay muchos recursos, hay sectores sociales que, bueno, cuando crece la economía incrementan los ingresos, y hay una política de Estado de favorecer las inversiones que se basa en la exoneración impositiva. En el comparativo, por eso no quería irme hacia lo de la seguridad social, pero en el comparativo internacional, las empresas uruguayas pagan mucho menos que cualquier empresa por la seguridad social. La media en otros países es que el trabajador y el empleador pagan lo mismo, más o menos. En Uruguay paga la mitad. Entonces, cuando se instala esta cuestión de la financiación del régimen de seguridad social, nos quieren de alguna manera encerrar en la lógica de lo establecido. Es decir, con este escenario es imposible financiar otra cosa, porque vamos a entrar en déficit. De hecho, ya estamos en déficit, y la demografía dice que dentro de unos años nadie va a financiar por cada activo. Bueno, eso si todo el mundo paga como paga hoy. Ahora, si efectivamente se equipara en un comparativo internacional de países que le va bien económicamente, ¿no? Porque acá dice, no, si le tocamos... Claro, se van las inversiones, las empresas no vienen. Sí, el terror, se desata el terror. Pero a ver, de algún lado surge lo de que el capital es cobarde, ¿no? No es un invento. No, depende de la ganancia.
A ver, vamos a abrir el panel sin tratar de irnos del tema, pero quería traer el tema del financiamiento, porque las ideas son maravillosas y creo que están alineadas a lo que encuentra cualquiera en cualquier programa de cualquier precandidato en este momento. En distinto orden tal vez, pero son todas las miradas puestas sobre los mismos temas, porque, como usted decía, tampoco se inventó la pólvora. Pero sí es verdad que el aporte de ellos como trabajadores del terreno tiene su plus y su valor. Pero dejemos de lado el tema de la financiación porque se va a complicar. Preguntas concretas sobre el proyecto, sobre el plan presentado, ¿les parece? Una de las cosas que yo vi era aumentar el aporte que se les da a las familias, ¿no? Ese aporte que se les da a las familias... Las transferencias, decís. Sí, las transferencias. ¿Esas transferencias vienen de la mano de alguna contraprestación de las familias o sigue la lógica asistencialista de dar y no gestionar, que ellos vayan a la independencia y se autogestionen? Porque si no va a ser un círculo de nunca acabar. En realidad, dos aspectos con respecto a eso. El documento aborda esa cuestión en dos momentos. En el plan de emergencia, que propone una duplicación, llevarlo al límite de lo que es la canasta alimentaria, que es lo que determina la línea de pobreza, ¿no? En la asignación familiar mínima, que es la del plan de equidad, que implicaría una duplicación, pasaría más o menos 2.500 pesos a 4.500, 5.000. Pero en la segunda parte, precisamente para el periodo, propone colocar la mirada sobre estas políticas. Y pero precisamente en el sentido opuesto de la idea dominante que se ha instalado, ¿no? Como que a los sectores, sí, claro, ¿no? Y sectores que están en situación de pobreza, como que se les regala dinero y no se les pide nada y se les fomenta la vagancia y desidia, etcétera, etcétera. Nosotros vamos exactamente en el sentido opuesto. Prácticamente toda la infancia, un nivel de prácticamente el 98%, recibe transferencias del Estado de distinta manera. Están las asignaciones del plan de equidad. El bono crianza. Está la asignación familiar clásica y están las exoneraciones del IRPF para los trabajadores activos por hijo. Ahora, el Estado le pide cosas distintas a todos. Y de hecho, a la exoneración de IRPF no se pide ninguna más que una declaración de que tenés hijos y que por otro lado no percibe beneficios. Porque las deducciones son muy pocas. En otros lados, cuando uno paga depende impuestos, de los tiene más deducciones. No, depende de los ingresos. No, las posibilidades de deducir cosas del IRPF acá está acotada, no como en otros países, que se permiten deducir más cosas cuando se liquidan los impuestos. Puede ser. El hecho es que acá distintos sectores de la sociedad, inclusive dentro de la clase trabajadora, reciben del Estado un tratamiento diferencial en función de los niveles de ingreso. Sí. Nosotros entendemos que eso se tiene que revisar. Es decir, o le pedimos lo mismo a una familia que está en situación de pobreza que a otro trabajador que tiene buenos ingresos y recibe la... Es decir, ¿por qué los pobres tienen que presentar un certificado de que va a la escuela y alguien que tiene otros ingresos no se le pide nada? Pero es obligación mandar los hijos a la escuela, no es optativo. No, lo que le digo es, con respecto a su pregunta, que nosotros no compartimos esa visión de que las prestaciones generan, en primer lugar, no le cambian la vida a nadie. 2.500 pesos por niño, nadie vive. Es decir, se ha instalado la idea y circulan en las redes mensajes como diciendo, yo agarro una prestación de acá, otra de allá, un plan esto, lo otro, y no trabajo y el Estado me financia. Eso es radicalmente falso. Y bueno, los montos lo indican, es decir, con 2.500 pesos por niño nadie llega a cubrir. El valor de la canasta alimentaria es de 4.500 por persona, imagínense. Entonces le están dando la mitad y se piensa que alguien vive de arriba. No, pero perdón, hay una discrepancia. Cuando yo trabajo y rindo cuentas del IRPF, yo genero mi ingreso con trabajo. Si yo recibo una prestación del Estado, es lógico que se me pida algo a cambio. Porque estoy recibiendo un beneficio sin un trabajo. Solo por una condición. Entonces, la base es tratemos distinto a los que son distintos. No, usted está recibiendo
una prestación bajo otra modalidad porque su compañero que no tiene hijos no le descuentan lo mismo, le descuentan más. Estamos de acuerdo. Entonces, pero a ustedes no le pidan nada. Y alguien que es pobre no hacen le parece... visita domiciliaria, etcétera, etcétera, tiene que recorrer varios mostradores para acceder a una prestación miserable. Entonces, nosotros vamos en otra dirección de la discusión del tema. Bien. No decimos que no haya que pedir contraprestación, lo que decimos es que sea la misma para todos, que no haya una discriminación en el tratamiento que el Estado le da a las distintas situaciones. Pepe. Los aportes de distintos integrantes de la sociedad al debate y a la discusión son siempre bienvenidos. Más aún, como decía Victoria, aquellos que están vinculados a distintas instituciones, como es el caso de ustedes. Plantean, dentro de los ejes que yo estuve viendo en el programa, por ejemplo, el tema que usted ya lo mencionó, salud mental, suicidio adolescente, consumo problemático, y sin desconocer que hubo un incremento presupuestal en la última rendición de cuentas vinculado a estos temas, ¿no cree que hay un sobrediagnóstico de todo esto? ¿Qué quiere decir sobrediagnóstico? Que ya sabemos todo lo que está pasando, pero que no estamos llegando a una solución. Bueno, puedo compartir en el sentido que dije anteriormente, es decir, hay aspectos ya conocidos que pueden tener pequeñas variaciones, pero hay como un sustrato que no logra cambiar a lo largo de los tiempos. Y en ese sentido, sí, es decir, esto no es un tema de nuevos diagnósticos. Y por lo tanto nosotros lo que decimos es hay que generar acuerdos políticos para desarrollar programas concretos que impacten. Y muchas veces no tiene que ver tanto con incremento presupuestal, sino con reformulación y reorientación de los recursos. Pero obviamente eso es el resultado de, digamos, una discusión pública. Y por Sí, eso porque tampoco nosotros... es que estén dando la solución. Ustedes no dicen sacar de acá y distribuir acá. No, plantean el problema. Planteamos el problema y decimos en qué proyectos entendemos que han funcionado o han abierto una línea de trabajo que acerca a tener impacto en los problemas y que habría que fortalecer. Pero repito, nosotros esto lo colocamos como un aporte y está abierto al Bien. aporte y a la crítica de otros sectores, partidos, etcétera, ¿no? Jorge. No, yo valoro mucho el mecanismo, digo, sin entrar en la profundidad de lo que los compañeros plantean, que lo manejan mucho mejor que lo puedo manejar yo, pero el mecanismo de tener un plan armado y presentarlo a alguno de los que está hoy, va a ser presidente de la República y va a tener un gobierno dentro de unos meses para adelante, presentar un plan que se pueda discutir y se pueda acordar o se pueda discrepar, pero cambiar algunas cosas, siempre eso es positivo y es bueno. Después está el tema de los recursos, yo lo he hecho 20 veces acá, a veces siempre es corta la cosa, y si le tenés que dar a uno, capaz que tenés que sacarle al otro. A no ser que también otra cosa que tiene que discutir el país, ayer lo planteó el Manso Gambera acá cuando estuvo, alguna vez lo dije yo en otra oportunidad, el PCNT planteó, dentro del documento que hizo en el 1 de mayo, planteó algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero planteó una que me pareció que trascendió muy poco trascendió, pero que para mí es clave, que es donde habla de un acuerdo por el desarrollo y el cambio de la matriz productiva del país. Ahí se juega gran parte de la cosa. Si nos ponemos de acuerdo y se empieza a estudiar el asunto. El país está en un proceso donde está entrando en un mundo que cambia todo lo que vivimos nosotros. Y si eso no lo vemos, lo procesamos, lo ampliamos, no va a haber ni para el INAU ni para muchas cosas más. El crecimiento del país, porque en definitiva todo lo que hablamos muchas veces en materia impositiva y todo lo demás, tiene que ver con que el país crezca. Si el país no crece, no hay dónde repartir. Solamente podés tener déficit y pedir plata prestada, como pasa en muchas ocasiones. Entonces, me parece que ahí se juega gran parte de la cosa. Y nosotros, con nuestra base productiva, con nuestra base de nuestro desarrollo, lo que vemos como para el desarrollo hacia adelante, no vamos a seguir prosperando. Porque lo que está sucediendo va por otro lado. En Uruguay no lo ha todavía desarrollado mucho, si bien avanzado. Entonces, esas cosas, yo creo que los compañeros avanzan por ese lado, es un tema que a ellos les atañe,
pero hay una discusión mucho más grande. Manso Campera dijo algo ayer acá, cuando dijo, sí, pero para discutir cómo le damos a la infancia tenemos que buscar también los recursos que están en cómo hacemos que el país produzca más, cambie la forma de... Y yo creo que eso tiene una lógica, que a veces no se ata, porque estamos todos en la inmediatez, yo miro la mía, aquel mira la de él, estamos en la inmediatez, pero que es clave para cualquier gobierno que gane. No es clave para este gobierno que está gobernando ahora, es clave para los gobiernos que pasaron y para el que viene. ¿Cómo se irá a desarrollar? Yo no tengo idea cómo es que el presidente pretende desarrollar ese diálogo, pero me parece la idea como muy interesante. Y no olvidemos que en alguna etapa del país, hace ya la década del 60, se armó algo parecido a eso. Y dio fruto hasta ahora, cuando se armó la CIADE. De la CIADE salió la OPP, de la CIADE salió el índice CONIAC, el censo agropecuario, y muchas ideas se están aplicando hoy todavía. De la CIADE de Wilson Ferreira, en aquel momento, donde apareció Danilo Astori, Faropa, el Quique Iglesias y tantos otros. Bueno, esas cuestiones, hoy el país enfrenta un cambio de paradigma que yo creo que hay que buscar un lugar donde encauzarlo. Si no va a ser medio anárquico y bueno, y agarrate Catalina lo que pueda pasar. Entonces yo valoro lo que los compañeros están planteando y bueno, veremos cómo le van los diálogos que tengan y vemos cómo todo eso se termina en un proyecto. Bien, Pablo. Sí, un documento del Sindicato Único del INAU de 40 páginas, 41 con la bibliografía que lo estuve observando. Creo que se divide ahí en 4 ejes fundamentales y uno que me llamó particularmente la atención es en el 4.8, donde habla de reducir la cantidad de situaciones y el tiempo de permanencia en las instituciones, ¿no? En los centros, y mejorar las condiciones de la institucionalización. La pregunta es, cuando se refiere al tiempo de permanencia en las instituciones, esas son medidas socioeducativas que se imponen por parte de la justicia en la mayoría de los casos de los menores infractores. ¿Es una propuesta de reformar o reformular estas medidas socioeducativas? Y la segunda pregunta es, ¿qué condiciones se encuentran hoy en los centros y qué es lo que les estaría faltando para poder lograr esa mejor institucionalización y a su vez que tenga el efecto una vez que se reducen las medidas socioeducativas? Bien, en realidad el punto es más abarcativo, es decir, las medidas socioeducativas son un aspecto, y yo diría minoritario, dentro de lo que es el punto. A lo que apunta ese apartado tiene que ver con lo que yo señalaba al principio sobre el INAU carga la responsabilidad de dar respuesta a situaciones de vulneración, no necesariamente vinculados a infracción, y yo le diría que la mayoría de las situaciones que tiene el INAU no tienen nada que ver con la infracción, pero es una idea instalada. Y a lo que apunta es precisamente darle cumplimiento al código de la niñez y la adolescencia, que en realidad recoge algo que en Uruguay se aceptó, que es la Declaración de los Derechos del Niño, es por el año 89, recién en el 2004 lo aprueba como código, lo incorpora como código a su regulación. Y ahí lo que señala es que la internación es como medida de protección social, es la última medida y por el menor tiempo posible. No me estoy refiriendo a situaciones de infracción a la ley. Y la realidad es que el conjunto del sistema, y ahí hay otros actores como el Poder Judicial, pero también el sistema educativo y lugares por donde circulan niños y adolescentes, frente a una situación de vulneración, hay como una especie de piloto automático que determina que ese niño o adolescente termine en un dispositivo de internación. Y este punto a lo que va es a tratar de desarrollar alternativas para dar cumplimiento a otro punto del Código de la Niñez y la Adolescencia, del derecho a crecer en familia o en un ambiente con referentes adultos afectivos. Básicamente va en ese sentido. El tema que atañe a INISA precisamente, que el documento recoge, tiene que ver con medidas políticas que adoptó el sistema y de común acuerdo. Todos los partidos, que fue la separación, nosotros nos opusimos en su momento a la separación de INAU y INISA. Hoy el número de
adolescentes privados de libertad bajó sustancialmente, un tercio. Es decir, llegamos a casi 1000 y hoy hay en torno a los 300, ya hace varios años, 3, 4 años. Sería interesante investigar por qué. Pero la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad, la capacidad efectiva del INISA, porque quedó a medio hacer, en realidad la ejecuta el INAU, con poco personal. Es decir, INAU asume tareas que corresponden al INISA fuera de Montevideo. Salaverry, Sí. porque tenemos que ir cerrando ya, me queda una preguntita. Considerando lo que ha sido justamente y específicamente la trayectoria del sindicato del INISA, por ejemplo, ¿tá? De los Es el trabajadores mismo, del no hay dos INISA. sindicatos, Bueno, somos el mismo. Pensando en lo que ha sido esa trayectoria, un día sí, otro no, en titulares de medios de prensa, hasta, mire, Brecha, 2016, no agarré, no sé, otro medio, ¿no? Brecha, un déjà vu de un déjà vu, hace referencia a las fugas que eran como increíbles, a las campañas de lucha contra las autoridades. Eso era cuando incluso estaba recién instalado el INISA, se venía Fulco, después vino el periodo de Fulco, y siempre hubo una puja importante entre sindicato y autoridades del INISA, además de las denuncias de malos tratos a menores, ¿no? Entonces digo, me parece genial el programa, pero en ningún momento el sindicato se visualiza como tal vez parte del problema. ¿No lo es? Por supuesto que yo creo que no. Obviamente nosotros estamos implicados como trabajadores en una situación que es un problema, pero la organización de los trabajadores en sí como problema... No estoy hablando de la definición de sindicato, hablo del sindicato del INISA, que tiene hoy un plan ponderando la emergencia de la vulnerabilidad de los menores. Sí. Desde esa perspectiva, ¿no tiene nada de autocrítica del sindicato? Por supuesto, ¿no? De hecho, si se lee en el punto que hace precisamente al maltrato, dice, intrafamiliar, etcétera, institucional, es parte de desarrollar políticas para erradicar el maltrato institucional. El tema es que yo ahí, si me permite, yo había leído el 20 intrafamiliar segundos. Y el institucional no quedaba para nada, no me remitía para nada a lo que puede haber sido funcionario. No, porque nosotros trabajamos, claro, pero es que no existe esa división. Nosotros como trabajadores somos la institución. Es decir, la institución no es una abstracción, es el lugar concreto con las personas de carne y hueso. Entonces, el tema del maltrato, creo que dentro de estas ideas establecidas, la institución, a vos, jerarquías, ¿no?, te colocan en una situación y luego te juzgan. Es decir, no tenés los elementos para dar respuesta a la situación y luego sos el culpable. Nosotros lo que rechazamos es eso. No defendemos la situación de maltrato de un trabajador que incurra en un acto antirreglamentario. Lo que decimos es, si a mí me dejan, olvidémonos del INISA, denos los recursos para poder trabajar como corresponde. No, pero en un hogar del INAU a mí me dejan, a mí y a otro compañero, o a veces solo, con 20 chiquilines, es en sí una situación de maltrato institucional en la que me colocan a mí. Luego hay algún incidente y me van a buscar a mí como responsable. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros rechazamos rotundamente. Obvio que como todos cometemos errores, tenemos cosas para mejorar. Creemos que con este aporte no dejamos de lado ese aspecto, pero sí rechazamos esa idea instalada, no ahora, siempre, yo he venido aquí en más de una oportunidad, que se coloca a la organización de los trabajadores como un problema o parte del problema. Salaverry, muchísimas gracias y bueno, ojalá que tengan suerte con la circulación de este documento entre quienes, bueno, van a poder ser tomadores de decisión el día de mañana, ¿no? O sea, los precandidatos. Muchas gracias. Y a ustedes también. Hasta mañana. Chao, chao.